Bueno, en esta parte 4 de la lección uno del módulo uno del curso VirCode, metodología VirCode para la capacitación de docentes y estudiantes de secundaria, específicamente grado sexto, en el desarrollo de juegos serios con Python. Vamos a ver la parte teórica de los temas de operadores de asignación en Python y también la parte teórica de declaración de variables con Python, ¿sí? Corresponde pues a la lección uno, ¿sí? Entonces vamos a ver primero la parte teórica. En la parte teórica vamos a repasar estos conceptos de operadores de asignación y de declaración de variables en Python, ¿sí? Y en los próximos videos vamos a hacer la práctica de esta parte de la lección uno, en la que vamos a desarrollar con nuestra aplicación PyDroid 3, la aplicación móvil. Vamos a desarrollar dos juegos muy sencillos, juegos serios muy sencillos. El primero para adivinar el tamaño de una ave adulta de la especie Amacilia sacal, y la segunda, Amacilia sacal es el nombre científico, en español Amacilia colirufa, ¿sí? Y en inglés Rufous Tail Hummingbird. Y el segundo juego serio muy sencillo que vamos a hacer van a ser los dos primeros juegos sencillos que vamos a desarrollar en nuestra lección uno. En el segundo juego serio sencillo vamos a crear digamos así, un ambiente para que el jugador o el usuario adivine el peso del nido de la especie Amacilia sacal en gramos, ¿sí? Entonces, el primer juego serio vamos a adivinar, el jugador va a adivinar el tamaño en centímetros de una ave adulta de esta especie Amacilia sacal, y en el segundo juego serio sencillo, el jugador va a adivinar el peso en gramos del nido de esta especie Amacilia sacal. En la parte teórica incluimos pues la información de la primera especie que integramos, que es la especie Uranomitra franciae, que es una especie de colibrí que se da en Colombia, ¿sí? Y en la parte práctica vamos a incluir una segunda especie de colibrí, que es la especie Amacilia sacal, ¿sí? Para realizar las prácticas y construir estos dos primeros juegos serios muy sencillos, pero que nos sirven para aplicar digamos así, los temas que hemos visto hasta ahora, que son los temas, por ejemplo, de las instrucciones en Python, los comentarios, los operadores aritméticos y los operadores de comparación, y también los temas que vamos a ver ahora en la parte teórica, que son los temas de operadores de asignación y declaración de variables en Python, y vamos a iniciar el tema de los condicionales en Python. Entonces vamos a ver esa parte teórica para en los próximos videos realizar la práctica con nuestra aplicación móvil PyDroid 3. O la intersección de dos conjuntos, el operador OR, o en español o este es de asignación, pero aquí lo mencionamos porque son el primer tema que se tiene que ver a la hora de empezar con la programación en Python. Entonces continuamos con los operadores de asignación. Igual, este operador de asignación igual no es el mismo operador de comparación igual, que son dos signos igual. Este es uno solo. Este es de asignación y lo que hace es asignar un valor a una variable. Ya veremos lo que es una variable. Está el operador de incremento y de decremento, los veremos más adelante. Y nos sirven para asignar valores a variables. Por eso la palabra asignación asigna un valor a una variable. Ahora los operadores especiales, is, in, is not, not in, sirven para comprobar si un valor se encuentra en una secuencia de valores. Esto lo veremos más adelante. Ahora, variables en Python. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio en la memoria del ordenador o del móvil donde se almacenará un valor, una foto, una canción, un video, etcétera, que podrá cambiar durante la ejecución de nuestros programas de Python. Cada variable se identifica dentro de la memoria con un nombre único asignado por el usuario o por el programador. ¿Qué quiere decir esto? Que cambie a medida que se ejecuta el programa.
Ya lo vamos a explicar. El valor que almacenas en una variable a lo largo del tiempo de la ejecución del programa puede cambiar, de allí el nombre de variable. El ejemplo es en nuestro juego de adivinanzas de nombres de colibríes en inglés, creamos la variable score o puntaje en Python. Cuando comienzas a jugar tienes 0 puntos, ese es tu score. El score es la variable o el espacio en la memoria donde vamos a guardar nuestro puntaje, y al iniciar el juego pues ese puntaje es de 0. Ganas tus primeros 10 puntos al adivinar un nombre de colibrí al segundo intento. Entonces ya el puntaje no va a ser 0, sino que el puntaje va a cambiar o va a variar, y entonces el score va a ser 10, ¿sí? Entonces ese sería el segundo valor que tomaría nuestra variable score, y por eso esa variable score es una variable, varía a medida que vamos corriendo el programa o que vamos jugando. El segundo nombre de colibrí no lo pudiste adivinar, pierdes 5 puntos. Entonces ahora el score cambia nuevamente y ahora es de 5 puntos. Felicitaciones, ganas 15 puntos al adivinar el tercer nombre al primer intento. ¿Sí? O sea, en la tercera pantalla adivinas el nombre de un colibrí en el primer intento y por eso ganas 15 puntos. Ahora nuestro puntaje es de 20, o sea que score igual 20. Vemos cómo la variable score va cambiando de valor y por eso se denomina variable, ¿sí? Ese espacio en la memoria del ordenador va cambiando lo que contiene de acuerdo a los puntos que vamos ganando en nuestro juego. Ahora en la cuarta pantalla pierdes 5 puntos porque no pudiste adivinar el cuarto nombre de colibrí en inglés. Tenías solo 2 vidas, game over, y el puntaje final es igual a 15, score igual a 15. Entonces de esta manera estamos haciendo un ejemplo de lo que es una variable en Python a través de un ejemplo de un juego sencillo de adivinar nombres de colibríes en inglés y almacenar los puntos que vamos ganando en una variable llamada score. Vamos a hacer otro ejemplo de variable. Nuestro amigo Uramitra, el colibrí que vimos al principio, se dispone a volar hacia su nido para alimentar a sus crías, así que los polluelos van a pesar un poco más y el nido, que en este caso vamos a imaginarnos que nuestra variable va a crecer, ¿sí? Entonces el colibrí adulto se va a buscar comida para alimentar a sus crías y vamos a asumir que el nido, el peso del nido en gramos es nuestra variable, ¿sí? Entonces al principio el peso del nido antes de la cena es peso del nido igual a las 3 crías que están dentro del nido y lo que pesa el nido como tal, las pajitas con las que el colibrí adulto construyó el nido. Entonces el peso del nido antes de la cena es 2 gramos que pesa cada cría, pero como son 3 crías serían 2 gramos por 3 crías. Entonces aquí empezamos a verlo el tema de los operadores aritméticos. En este caso es de multiplicación, 2 gramos cada cría, pero como son 3 crías, entonces 2 gramos por 3 crías, más 0,3 gramos que pesaría el nido como tal entonces el peso del nido antes de la cena, el peso total del nido antes de la cena es de 6,3 gramos. Aquí estamos viendo los operadores aritméticos. Entonces nuestro amigo va a volar hacia su nido y el peso del nido después de la cena sería el peso del nido igual al papá colibrí más las 3 crías más el nido. El papá colibrí pesa 9,1 gramos, más como el papá colibrí ya alimentó a cada una de las crías, cada una de las crías ya no va a pesar 2 gramos, sino 2,05 gramos, aumentaron de peso un poquito, y como son 3, entonces serían 9,1 gramos el peso del colibrí adulto, más 2,05 gramos de cada una de las crías por 3, porque son 3 crías, más 0,3 gramos del nido, y entonces el peso total del nido después de la cena es de 15,55 gramos. Entonces, como vemos aquí, el peso del nido antes de la cena era de 6,3 gramos y después de la cena es de 15,5 gramos. Entonces cambió el valor de nuestra variable, que en este caso es el peso del nido, el valor de la variable peso nido. Y vemos así entonces cómo una variable puede cambiar, esta vez con un ejemplo de
biomasa, un ejemplo de biomasa de animales, de especies de avifauna en Colombia. Aquí vemos pues entonces cómo nuestro amigo Bramitra alimenta a sus crías y el peso de nuestro nido aumentó. Entonces, como vemos, esta fue la parte teórica de la cuarta de la cuarta parte de la lección 1 del módulo 1 del curso de programación con Python mediante la metodología VirCode. Entonces, en esa parte teórica vimos los temas de operadores de asignación, declaración de variables en Python, y en los próximos videos vamos a hacer las prácticas que hemos mencionado, ¿sí? Las prácticas de desarrollar dos juegos serios muy sencillos para adivinar tanto el tamaño en centímetros de una ave adulta, esta vez de una segunda especie que vamos a incluir. Esta primera especie fue la especie Uranomitra franciae, ¿sí? Y la segunda especie que vamos a incluir es la especie Amazilia sacal, o Amazilia colirufa en español, o Rufous Tail Hummingbird en inglés, ¿sí? Y en la parte práctica vamos a desarrollar entonces dos juegos muy sencillos para que el usuario o el jugador adivine tanto el tamaño en centímetros de una ave adulta de esta especie Amazilia sacal, como el peso en gramos del nido de una especie, de esta especie Amazilia sacal, que incluya tanto el peso antes de la cena de solo las 3 crías, como después de la cena, que incluye ya el peso de la ave adulta que viene, después de buscar comida, viene a alimentar las crías, ¿sí? Entonces vamos a tratar los temas pues, de variables, ¿sí? Vamos a asignar los valores a las variables que vamos a crear por medio de nuestra práctica con la aplicación móvil de PyDroid 3 para llevar a la práctica todos estos conceptos que hemos visto en este video. Gracias.